Buenos días, estudiantes. Avíseme, por favor, si se escucha. ¿Aló, se escucha? Avíseme si me escuchan, por favor. Avíseme si me escuchan. Muy bien, no me dicen que se escucha, pero han escrito que sí se escucha, así que voy a asumir que sí me están oyendo y continuamos, por favor. Habíamos quedado en las proteínas, el turnover proteico vimos, los proteosomas, el rol importante de ellos, y las glucoproteínas, como también los glucosaminoglucanos, ácido hialurónico, heparán, etc. Y quedamos en esta parte que es la matriz extracelular. Las proteínas de la matriz extracelular son extraordinariamente importantes porque sirven para mantener las estructuras entre célula y célula y todo lo que va a circular de un lado a otro. Ahí tenemos muchas proteínas en la matriz extracelular. Tenemos fibras de colágeno, fibronectina, lamininas, una serie de compuestos integrinas, etcétera, que van a jugar roles muy importantes en las diferentes patologías de las células cuando éstas alteran la matriz extracelular. La matriz extracelular está formada también por glucoproteínas con gran cantidad de azúcares y estructuras muy especializadas. Entonces, la matriz extracelular está formada por proteínas glucosaminoglucanos, protoglucanos, glucoproteínas puras, organizadas en entramados diversos que constituyen las diferentes matrices de cada uno de los tejidos. Las proteínas más abundantes son el colágeno y la elastina. Sigue siendo el colágeno la proteína más abundante del cuerpo, y la elastina aquí junto con el colágeno van a formar todo lo que va a ser la estructura de la matriz extracelular. El colágeno y la elastina son las dos proteínas más importantes. El colágeno es la más abundante de la matriz celular. Está formada por 3 cadenas alfa, se organiza para formar sobre todo fibras resistentes, tensiones mecánicas sin deformarse. Hay que recordar de que de cada 3 aminoácidos del colágeno, uno de ellos es glicina. La elastina no es tan versátil como el colágeno. Existen, dicho sea de paso, muchos tipos de colágeno. La elastina forma parte de las fibras elásticas que permiten que los tejidos recuperen su forma original tras una distensión mecánica. Eso es importante. La fibronectina es otra proteína de la matriz extracelular y es una proteína multiadhesiva. Tiene afinidad por el colágeno como por unión entre las células. La fibronectina se va a encontrar en muchos tejidos, muchos tejidos, pero particularmente se va a encontrar en el área del riñón.
Tenemos también a otra proteína que se llama laminina. La minina es otra proteína también multiadhesiva que contiene muchos sitios de enlaces específicos y se puede enlazar a receptores de superficie extracelular, a colágenos de tipo 4 y es un componente básico de las membranas basales. A tal punto la laminina es importante que en los estudios de patología el especialista, el patólogo, lo primero que va a identificar es la membrana basal de las células o del conjunto del tejido y ver si acaso algunas células han traspasado la membrana basal. Si las células han traspasado la membrana basal, significa que son células infiltrantes, particularmente si de cáncer se trata. Por lo tanto, la laminina es para nosotros importantísima porque constituye la membrana basal que determina el paso o no de células, particularmente neoplásicas, de lo que se llama células in situ, cuando no han traspasado la membrana basal, a células infiltrantes cuando sí han pasado la membrana basal o han roto la laminina. Entonces, fíjense, tenemos 4 proteínas en este momento importantes en la matriz celular: el colágeno, la elastina, la fibronectina, la laminina, que son parte estructural de todos ellos. Otra proteína que existe es la fibrilina. La fibrilina también, como todas las otras, es una glucoproteína, componente de las microfibrillas extracelulares, de las fibras elásticas, y organiza la elastina segregada. No se olviden que la elastina es la segunda proteína más importante de la matriz celular y se encuentra la fibrilina sobre todo en el glomérulo y en el cristalino. Estos componentes son importantes porque sirven para determinar estructuras. También se encuentra en pulmón, piel, paredes de los vasos. La fibrilina son proteínas entonces de la matriz extracelular que se las puede ver al microscopio óptico y mejor si se las ve al microscopio electrónico. Ellas son componentes de todo lo que significa el sustento de la matriz extracelular, de todo lo que está rodeando a las células. Ahora, hay autores que han seleccionado las proteínas de la matriz celular en subgrupos y estos subgrupos son interesantes. Han seleccionado en caderinas, en integrinas, selectinas, etcétera, etcétera. ¿Por qué tiene valor esto? Porque, vuelvo a decir, cuando hay células cancerosas neoplásicas, se altera mucho la matriz extracelular y algunas células responden positivamente a la presencia de caderina, otros que han perdido la caderina, otros que están relacionados con las integrinas, otras con las selectinas, y eso nos da valores pronósticos y valores predictivos del comportamiento de un cáncer. Por eso que se estudia la matriz extracelular, no porque no se puede entender para qué sirven, sino que en los procesos neoplásicos nos ayudan para establecer la agresividad del tumor, si son caderina positivos, integrinas positivos, selectinas positivos o negativos, nos da un valor pronóstico diferente de lo que no fuera. Entonces, son moléculas de adhesión, todas estas moléculas, estas proteínas, y pertenecen a 5 familias de proteínas. La superfamilia de las inmunoglobulinas también está inmersa en esta, las integrinas, las caderinas y las selectinas. Ahí tenemos varios grupos de proteínas que van a estar integrando familias de la matriz extracelular. Las caderinas, les había dicho, nos sirven particularmente en los cánceres epiteliales, si es que son caderina positiva o ha atravesado la caderina el tumor. Las caderinas están en las uniones de célula a célula y forman adherencias y van a dar lugar a los desmosomas. Los desmosomas son pequeños engrosamientos entre célula y célula, particularmente engrosamiento de la membrana plasmática para estar en contacto con la otra. Las integrinas presentes en la unión de célula matriz. Las inmunoglobulinas, hay muchas inmunoglobulinas, se presentan en el crecimiento de las células nerviosas durante el desarrollo del sistema nervioso. Existen diferentes tipos de inmunoglobulinas
que no estamos hablando de las inmunoglobulinas de actividad defensiva a nivel plasmático, sino aquí en la matriz extracelular. Y su actividad más importante está relacionada con el reconocimiento celular. Las selectinas participan en adhesiones de célula y célula temporales. Si una célula neoplásica ha perdido su capacidad de adherirse a una célula, significa que es una célula migrante y esa célula puede fácilmente dar metástasis. La identificación por parte de los patólogos de si es cadherina positiva, selectina positiva, integrina positiva o negativa, es vital en un informe histopatológico para saber el comportamiento de ese cáncer. Y ahí vemos otra vuelta a la integración de la bioquímica con otra rama de la medicina, que es la patología. Vemos ahora proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas se forman en el hígado. Hay más de 40 proteínas plasmáticas. Estas proteínas plasmáticas formadas en el hígado, casi todas excepto las inmunoglobulinas, todas las demás se forman en el hígado. Estas proteínas plasmáticas van a estar presentes en el plasma para que sirvan sobre todo para transporte. Las proteínas plasmáticas van a salir del hígado y van a actuar como transportadoras y obviamente van a actuar también como controladoras de la presión coloidosmótica. Las únicas que no se forman en el hígado son las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas se forman en otras células, en las células plasmáticas inclusive, pero no en las células hepáticas. Si nosotros vemos una determinación de un patrón electroforético por carga negativa hacia carga positiva, tenemos como primer componente a la albúmina. La albúmina es la proteína más abundante de las proteínas plasmáticas. La albúmina se forma en el hígado, es una proteína muy grande. La albúmina tiene unos precursores en la vida fetal que se llaman prealbúmina y algunos consideran que la proteína alfa-fetoproteína es un precursor de la albúmina. La albúmina sirve para transportar muchos compuestos y también una de las funciones principales que tiene es para mantener la presión mucótica. La albúmina actúa como un soluto y permite que se mantengan todas las concentraciones en el plasma normales. Se unen aminoácidos, se une calcio, se unen ácidos biliares, se unen hormonas, etc. a la albúmina. Después de las albúminas vienen las globulinas y tenemos alfa-1 globulina, alfa-2 globulina, beta-1 globulina, beta-2 globulinas. Siempre debe haber una relación mayor de albúmina-globulina. El 60% de la proteína plasmática debe ser albúmina y el 40% las globulinas. Cuando se invierte la relación albúmina-globulina, nos está reflejando un proceso patológico, particularmente de tipo inflamatorio. Entonces, siempre la concentración debe ser mayor de albúmina. La concentración de albúmina es de 4 a 5 gramos por litro. La alfa-1 globulina tiene una representante que es la antitripsina, pero hay muchas más alfa-globulinas. La antitripsina, como su nombre lo dice, se inhibe una enzima llamada la tripsina. La tripsina era un activador y era una enzima proteolítica. La antitripsina actúa también como un marcador tumoral. La antitripsina se ve elevada en los cánceres de pulmón. La alfa-2 globulina tiene varias proteínas, la aptoglobulina que se une a la hemoglobina, la ceruloplasmina que sirve para transportar cobre, la protrombina que actúa como una proenzima, la beta-1 globulina que es el fibrinógeno y va a actuar como el factor 1 de la coagulación, la transferrina que transporta hierro y dentro de las beta-2 globulinas a diferentes glicoproteínas tenemos. Vuelvo a decir, hay más de 40 proteínas plasmáticas, de las cuales el 95% se forman en el hígado y solamente las gamma globulinas o inmunoglobulinas que van a formar anticuerpos no se forman en el hígado, se forman en células T o en células plasmáticas. Las proteínas plasmáticas, hemos dicho entonces, surgen del hígado,
y van a ser los dos grandes grupos, albúminas y globulinas. Van a participar los linfocitos T y los B particularmente para la formación de inmunoglobulinas. También hay células intestinales que aportan para las proteínas plasmáticas, células endoteliales que están implicadas en la hemostasia. Pero el 90% de las proteínas plasmáticas están sintetizadas en el hígado y salen del hígado al plasma. Pero estamos viendo que hay otras células también, linfocitos T, B, intestinales y endoteliales que aportan proteínas para que estén en el plasma. Entre las proteínas plasmáticas, casi todas las proteínas son glucoproteínas y tenemos aquí algunas funciones que cumplen en la estructura que está en blanco. Modulan propiedades físico-químicas, por ejemplo, solubilidad, viscosidad, carga eléctrica, conformación, desnaturalización y sitios de unión para bacterias y virus. Protegen contra la proteólisis del interior y exterior de la célula. Afectan el procesamiento proteolítico de proteínas precursoras a productos más pequeños. Participan en la actividad biológica, por ejemplo, de la gonadotrofina coriónica humana. Afectan la inserción en las membranas, la migración intracelular, clasificación y secreción. Afectan el desarrollo y la diferenciación embrionaria. Afectan los sitios seleccionados de metástasis por las células cancerígenas, etcétera, etcétera. Es decir, tienen una gran cantidad de acciones las proteínas plasmáticas. Las únicas a mí que me interesan, que ustedes recuerdan, es la albúmina y unas cuantas globulinas, porque nadie va a identificar cada una de las proteínas en su conjunto y cada una de sus acciones. Pero de la albúmina sí deben saber, y de las globulinas más importantes. Están formadas estas por cadenas de oligosacáridos unidos mediante enlaces O glucosídicos o N-glucosídicos, a excepción de la albúmina. La importancia de las cadenas de oligosacáridos de las glucoproteínas es que les dan características también a cada una de las proteínas plasmáticas. Aquí tenemos otras funciones de las proteínas plasmáticas más resumidas. Participan en el transporte y almacenamiento. Esto es importantísimo. Hemos visto, por ejemplo, la ceruloplasmina, transporta el cobre, la transferrina, transporta el hierro, la transcobalamina, transporta la cobalamina, etcétera, etcétera. Y sirven como almacenamiento transitorio. Por ejemplo, los ácidos biliares se almacenan transitoriamente en la albúmina. Los fármacos que van a estar circulando en la sangre, si se unen a las proteínas plasmáticas, se van a unir particularmente a la albúmina y van a actuar como reservorio para que vaya liberándose de a poco ese fármaco de la proteína que la cogió. También sirven para mantener el balance de fluidos, agua y electrolitos, porque actúan como solutos y tienen que mantener toda la parte del solvente dentro del plasma. Regulan el equilibrio ácido-básico, no cabe duda. Muchas de ellas tienen estructuras muy ácidas que sirven para mantener pHs. Actúan como respuesta de fase aguda, anticuerpos, sistema inmune, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, una proteína que es importantísima, que se llama la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una proteína que se eleva cuando hay un proceso inflamatorio severo. Ese proceso inflamatorio severo hace que los niveles de esta puedan llegar inclusive hasta 600 o 500, siendo su valor normal de menos de 1 miligramo por decilitro. Entonces, el aumento de la proteína C reactiva nos da un dato de qué proceso infeccioso, o si hay un proceso infeccioso inflamatorio en el cuerpo. Hoy por hoy también la proteína C reactiva se ha relacionado con la posibilidad de enfermedades de tipo ateroscleróticas, y en pacientes, independiente del colesterol que tengan, si tienen mucha proteína C reactiva, que no sea producto de una inflamación, tienen un riesgo de tener una enfermedad aterosclerótica. Después, para la construcción y reparación de los tejidos, no cabe duda. Si no habrían las proteínas plasmáticas, no habrían fibroblastos circulantes, no se adherirían al sitio de la inflamación, no se produciría la angiogénesis propia inducida por proteínas, no habrían enzimas,
no actuarían hormonas, la coagulación no funcionaría. Entonces, fíjense qué grandes funciones que tienen las proteínas plasmáticas: transporte, balance, regulación, reparación, acción enzimática, hormonas, coagulación, que son todas estas preguntas de examen porque interesan mucho las proteínas plasmáticas. Siempre debe haber, hemos dicho, una mayor cantidad de albúmina versus de globulina en una relación 3:1. El complemento son otro grupo de proteínas que también están inmersas en el plasma. Entonces, ahí tenemos 30 proteínas en el plasma y van a actuar este complemento sobre la superficie celular, encontrándose un 30% en la fracción globulínica. Van a actuar como parte de las globulinas de las proteínas plasmáticas. El sistema del complemento es extraordinariamente útil para determinar qué tipo de carga tiene el paciente y qué tipo de respuesta está obteniendo cuando particularmente hay un proceso infeccioso de tipo viral. A nosotros los datos del complemento nos interesan muchísimo en dos patologías, en el SIDA y en el cáncer. Entonces, el conocer cuáles son las proteínas del complemento y qué son las proteínas del complemento y cuándo se elevan es parte de la formación. Esta parte del complemento lo van a ver muy bien en fisiopatología, lo van a ver en hematología y lo van a ver quizás en patología también. Entonces, incluyen 30 proteínas en el plasma y tienen una gran cantidad de ellos, una fracción globulínica. Tienen acción lítica sobre las membranas celulares, participan como efectores séricos para la defensa del huésped contra la infección. Por lo tanto, nos interesa en muchos casos ver la carga de complemento que tiene la persona ante una infección que está sufriendo, particularmente una infección viral, entre ellas el SIDA. Las proteínas de la vía efectora son designadas con las letras C y tenemos proteínas C1, C2, C3, C4 hasta la C9. Y las de la vía alternativa tenemos con las letras B, D, P, I. Vuelvo a decir, todo el dato y la parte más intensa y más seria del complemento lo van a ver en patología y en fisiopatología. En bioquímica simplemente decimos son parte de las proteínas del plasma que están relacionadas con procesos infecciosos o procesos neoplásicos. Tenemos las vías de inicio del complemento, la fase inicial, la fase final, vías alternativas, vía clásica, vía de las lectinas, cómo se forman los complementos. Hemos dicho, diferentes complementos, el C3, el C4, el C5 y sus funciones efectoras. El C3 cuando se forma, por ejemplo, está relacionado mucho con la inflamación, el C3b con la opsonización, el C5-4 con la inflamación. Todos ellos se van formando y van poniendo parte de su labor en la membrana y también participan en la lisis de los microorganismos. Entonces, los complementos son proteínas plasmáticas que van a estar muy relacionadas y tenemos los C3, los C4, los C5 que van a estar alterados en procesos particularmente virales. Las citoquinas son otras proteínas que nos interesan. Fíjense el mundo tan grande de las proteínas que hay. Habíamos dicho al inicio de la materia que más o menos hay 30,000 proteínas en nuestro cuerpo. De esas 30,000 proteínas hay que conocer muchas porque tienen importancia posteriormente para la relación con la fisiopatología y la patología. Las citoquinas son otras proteínas, son también glucoproteínas secretadas por los macrófagos, linfocitos T, B y otras células. Las citoquinas se dividen en dos grandes grupos. Las citoquinas que dan lugar a la inflamación se llamarán proinflamatorias y las citoquinas antiinflamatorias. La presencia de estas citoquinas es compleja y su existencia en el plasma y en situaciones patológicas puede revelar situaciones muy peligrosas. Por ejemplo, si hablamos de una tormenta de citoquinas, hay un exceso de interleuquinas, particularmente de interleuquina 1 o C, o de factores de transcripción que también se consideran citoquinas, y estos van a producir una reacción muy fuerte en el cuerpo a tal punto que pueden llevar a la muerte del paciente.
El gran problema de la enfermedad que se llamó COVID-19 de unos años pasados, la infección por el virus SARS, fue que estos producían tormentas de citoquinas particularmente plasmáticas y obviamente también en algunos tejidos, especialmente en la parte orofaringea, que impedían que el paciente pueda respirar adecuadamente, secretaba mucho moco, muchos líquidos, muchos fluidos y terminaban con la vida del paciente. Entonces, desde el punto de vista bioquímico, nada más que bioquímico, no estamos hablando fisiopatológico ni patológico, porque lo van a volver a ver este tema en lo que es patología y fisiopatología. Las citoquinas, desde el punto de vista bioquímico, son glucoproteínas secretadas por los macrófagos, linfocitos T, B y otras células. Se unen a receptores específicos en sus células blanco y comprenden a las interleuquinas, que esa es la palabra más importante de esta definición bioquímica. Su producción es controlado por factores de transcripción y hay un factor de transcripción que es el caballero negro de la noche, que también es estimulante de las citoquinas, que se llama el NF-κB. El NF-κB es uno de los componentes más peligrosos que existe en nuestro sistema inmune porque va a actuar haciendo que haya tormentas de citoquinas y es un componente que está muy elevado en enfermedades tanto infecciosas como neoplásicas. La presencia del factor de transcripción NF-κB en niveles muy altos da un mal pronóstico de vida al paciente. Actúan regulando la respuesta inmune innata, la inflamación, vuelvo a decir, muy relacionadas con inflamación, con las respuestas adaptativas, activación linfocitaria, la hematopoiesis, estimulación, maduración, diferenciación de las células mieloides y con la función de los macrófagos. Las citoquinas, lo que nos interesa bioquímicamente es que son glucoproteínas que están formadas en macrófagos, linfocitos T, B y otros y participan en la respuesta inmune, en la inflamación, en la adaptación, en la hematopoiesis y aumentan la función de los macrófagos. Existen muchas citoquinas, había dicho. Las citoquinas, aquí tenemos la interleuquina 1, 2, 3, 4, 6. Algunas son antiinflamatorias y otras son proinflamatorias. Las proinflamatorias son las citoquinas que van a producir la tormenta de citoquinas y la antiinflamatoria específica o la que más se ha reconocido es la interleuquina 2 y la interleuquina 4. Pero la interleuquina 1, la 3, la 6, la 8 son proinflamatorias. Entonces, si analizamos un poquito, la interleuquina 1 va a actuar como un pirógeno y se va a activar en los linfocitos T. La interleuquina proinflamatoria, la 6, va a actuar también como pirógeno y va a actuar como síntesis de inmunoglobulinas. La otra inflamatoria, la interleuquina 8, va a actuar como un factor quimiotáxico activador de neutrófilos. Entonces tienen muchas funciones estas citoquinas que son proteínas, glucoproteínas que antes no se las reconocía ni se tenía en cuenta que existían. Y las antiinflamatorias, la interleuquina 2, van a actuar como factores de crecimiento de las células T, induciendo proliferación de subpoblaciones linfocitarias y síntesis de interferón. El interferón va a ser también una citoquina que va a defender de procesos particularmente infecciosos virales. Y la otra, que es antiinflamatoria, la interleuquina 4, bloquea la síntesis de citoquinas. Conocer cada una de las interleuquinas es extraordinariamente compleja y nadie va a pedir en el mundo cuál es la citoquina que se ha alterado o cuál, etcétera, etcétera. Pero decir que hay citoquinas proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias está bien. De las proinflamatorias, acordarse que la interleuquina 1 y la interleuquina 6 y la 8 son las más importantes, suficiente. Las otras son antiinflamatorias. Aquí tenemos otras citoquinas. La interleuquina 3 tiene efectos básicos en la hematopoiesis, se produce en las células linfocitos T. La interleuquina 5 va a participar en la diferenciación y proliferación de eosinófilos. La interleuquina 7 en la maduración de linfocitos T y B.
La interleuquina 9 en la proliferación de precursores esteroideales, se forma también en los linfocitos T activados. La interleuquina 11 en los megacariocitopoiesis y se forma en los fibroblastos de la médula ósea. Los factores estimulantes de crecimiento de colonias van a actuar también como interleuquinas o como citoquinas y van a hacer que haya diferenciación de granulocitos y macrófagos. Estos se forman en los linfocitos T y se utilizan muchas veces estos factores estimulantes del crecimiento de colonias cuando ha bajado mucho los neutrófilos en pacientes particularmente que están recibiendo tratamiento para el cáncer. Los otros factores de crecimiento también hacen que haya desarrollo y diferenciación de granulocitos, se forman en los fibroblastos, en las células endoteliales y los monocitos, y los otros de desarrollo y diferenciación de macrófagos se forman en los monocitos y macrófagos. Fíjese entonces, el mundo de las citoquinas es extraordinariamente complejo y muy grande y cada uno tiene su connotación especial. Vuelvo a decir, todo esto se revela más y se ve con mucho más detalle en la parte de patología y de fisiopatología. Tenemos también otras citoquinas, la 1A, proinflamatoria, la 2 estimula proliferación, la 3 diferenciación, etc. Es extraordinariamente complejo, vuelvo a decir. La interleuquina 6 induce proteínas de fase aguda, la interleuquina 8 es un factor quimiotáxico, la interleuquina 9, 10 actúan como diferenciadores de células eritroides, inducen la inmunosupresión, interleuquina 10. La tormenta de citoquinas es un proceso que se ha dado y que se ha visto particularmente, les digo, en la enfermedad del COVID y que se caracterizaba por un exceso de citoquinas que terminaban con la vida del paciente. Entonces se refiere la tormenta de citoquinas a una reacción inmune descontrolada y excesiva en donde se liberan demasiadas citoquinas proinflamatorias de manera rápida. Ahí tenemos en el número 1, nos dice inflamación y daño local. Inmediatamente empiezan a liberarse las citoquinas por inflamación y daño local y del daño que era moderado se convierte en daño severo. Luego se fijan en el número 2, las citoquinas, además de actuar localmente, entran a la circulación. Y en la circulación hemos dicho que tienen muchísimas acciones. Y tercero, se diseminan por todo el cuerpo. Y al final, el cuarto, el sistema inmune, además de destruir células infectadas, comienza a destruir células sanas. Vuelvo a decir, la tormenta de citoquinas es una reacción inmune descontrolada que termina eliminando células propias del cuerpo y no solamente las células extrañas. Puede desencadenarse por infecciones virales severas, como hemos visto en el caso del SARS, del COVID-19, que desencadena muchísimo la producción de citoquinas. También puede ser por factores genéticos o enfermedades autoinmunes. El daño causado puede llegar a ser mortal o conducir a una falla multiorgánica. Ese fue el gran problema en el COVID. No se podía parar la producción de citoquinas y los pacientes fallecían porque se deshacían sus propias células. Las citoquinas, si vemos y recordamos un poquito qué son proteínas pequeñas liberadas por los linfocitos T, los macrófagos, células del sistema inmune, alteran el sistema inmune en caso de infecciones o de peligro y pueden destruir al agente invasor, pero cuando hay tormenta, hay exceso de citoquinas, destruyen a las células propias del cuerpo y terminan con la vida del paciente. El gran problema del COVID fue cómo parar las citoquinas y ahí se idearon diferentes medicamentos que habitualmente no se utilizaban antes para los procesos inflamatorios y para detener a las citoquinas. Tal es el caso de la colchicina, la hidroxicloro, es un medicamento antiparasitario que se me ha ido de la cabeza.
hidroxicloroquina, la hidroxicloroquina, la colchicina, fueron medicamentos experimentales que vieron que podían detener un poquito a la tormenta de las citoquinas. La colchicina es un medicamento que se utiliza habitualmente para tratar las fases agudas de la gota o de la artritis gotosa en los pacientes que sufren de esta, y la cloroquina es un tratamiento para tratar a los plasmodios, tratar la malaria, pero se vio que eran efectivos porque disminuían la producción de citoquinas. Entonces ahí aparecieron, vuelvo a decir, numerosos compuestos de medicamentos y o derivados de medicamentos que tampoco eran muy idóneos para tratar de frenar a la tormenta de citoquinas y evitar la muerte de los pacientes cuando tuvo la pandemia, cuando ocurrió la pandemia del SARS-2 o del COVID-19. Aparentemente el único que dio resultado, aparentemente, vuelvo a decir, es la cloroquina y también un poquito dio la colchicina. La colchicina se utilizó en dosis muy altas con riesgo de producir daño también renal severo, pero afectaba mucho al sistema inmune y disminuía la producción de citoquinas, y ese fue un hito por el que se descubrió que este medicamento puede ser utilizado en procesos inflamatorios severos. Bien, ahí terminamos entonces todo lo que es proteínas. Hemos tardado 3 semanas en velar todo esto. La próxima clase seguramente otro de los doctores continuará y conmigo termina acá. Gracias por su atención, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.